La sociedad moderna avanza a pasos agigantados, conectando a personas de todas las edades a través de las redes sociales. En este contexto, conocemos a Natalia Gómez, una joven de 25 años que, a simple vista, parecía tener una vida perfecta. Natalia provenía de una familia acomodada en Buenos Aires, Argentina. Con su belleza deslumbrante y una educación privilegiada, había logrado abrir su propio spa de lujo en el corazón de la ciudad. Por otro lado, estaba Tomás Ferreira, el heredero de una de las familias más ricas de la región. Tomás, conocido como el Playboy de Palermo, era famoso por su estilo de vida extravagante y su interminable lista de conquistas amorosas. Su familia, los Ferreira, eran un linaje de élite con una fortuna que se remontaba a generaciones. Aunque Tomás era único hijo, su comportamiento despreocupado preocupaba a sus padres, don Ernesto y doña Mariana. La vida de Tomás dio un giro inesperado cuando anunció que quería casarse con Natalia. Además, reveló que ella estaba esperando un hijo suyo. La noticia tomó por sorpresa a todos, pero especialmente a don Ernesto y doña Mariana, quienes, aunque felices por el nieto que venía en camino, no podían ignorar el aura inquietante que parecía rodear a Natalia. Sonido de campanas de iglesia y murmullos. La boda entre Tomás y Natalia fue todo un acontecimiento en Buenos Aires. La ceremonia tuvo lugar en la majestuosa Basílica del Santísimo Sacramento, un lugar que reflejaba la opulencia y el estatus de los Ferreira. Invitados de todo el país asistieron al evento, vestidos con trajes impecables y joyas brillantes que parecían competir con los candelabros del templo. Natalia, con un vestido de novia diseñado por uno de los modistas más famosos de la región, caminó por el pasillo con una sonrisa radiante. Pero algunos de los presentes no pudieron evitar notar algo extraño en su mirada. «Es como si estuviera aquí, pero a la vez no lo estuviera», murmuró una de las tías de Tomás, mientras se santiguaba. La recepción tuvo lugar en el histórico Palacio Sanssouci, donde todo estaba dispuesto para una celebración inolvidable. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzaron a ocurrir cosas que inquietaron a los invitados. Primero fue el extraño comportamiento de Natalia. En un momento, durante el baile nupcial, detuvo sus pasos de manera abrupta y miró hacia una esquina oscura del salón. Cuando Tomás le preguntó qué sucedía, ella simplemente susurró: «No puedo ignorarlos, están aquí». Los músicos también reportaron incidentes inusuales. Instrumentos que se desafinaban sin razón aparente, melodías que cambiaban como si alguien más estuviera tocando. Algunos de los camareros juraron haber visto sombras moverse por los pasillos del palacio, aunque no había nadie allí. Finalmente, llegó el momento del brindis. Tomás se puso de pie para agradecer a los presentes, pero antes de que pudiera hablar, Natalia interrumpió, levantando su copa y diciendo con voz firme: «Quiero brindar por los secretos que cada familia guarda y por las almas que nunca descansan». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Los Ferreira intercambiaron miradas nerviosas, mientras algunos invitados comenzaban a excusarse y salir discretamente. Esa noche, cuando los recién casados se retiraron a su suite nupcial, Natalia se volvió hacia Tomás con una expresión que él nunca había visto antes. «Hay algo que debo contarte», dijo. Sonido de lluvia golpeando las ventanas y un reloj marcando la medianoche. En la suite nupcial del Palacio Sanssouci, adornada con pétalos de rosas y velas parpadeantes, Natalia se sentó en el borde de la cama, su rostro pálido iluminado por la tenue luz. Tomás, preocupado por su comportamiento, se acercó lentamente y tomó sus manos. «¿Qué es lo que necesitas contarme, amor?», preguntó con voz calmada, aunque su corazón latía con fuerza. Natalia lo miró fijamente, como si estuviera buscando la manera de explicar algo indescriptible. Finalmente, susurró: «Desde que acepté casarme contigo, he sentido presencias. No puedo explicarlo, pero algo me sigue, algo que me susurra cosas sobre tu familia,
cosas que no entiendo. Tomás frunció el ceño, confundido. ¿Presencias? Natalia, debes estar agotada. Este día ha sido abrumador. Pero Natalia negó con la cabeza. No estoy loca, Tomás. Escucha, hizo una pausa, su voz temblaba. Anoche, mientras dormías, vi a una mujer en el espejo del vestidor. Ella me miraba con odio. Llevaba un vestido antiguo, desgarrado. Me dijo algo. Tomás tragó saliva. ¿Qué te dijo? Natalia lo miró con ojos llenos de terror. Los Ferreira deben pagar. El rostro de Tomás perdió el color. Se levantó abruptamente, caminando nervioso por la habitación. Eso es imposible. No puedes saber nada sobre. Se detuvo de golpe, consciente de que había dicho más de lo que debía. Natalia se puso de pie, enfrentándolo. ¿Saber qué? ¿Qué me estás ocultando? Tomás evitó su mirada, pero el silencio era más revelador que cualquier palabra. Natalia insistió. Dímelo ahora. Quiero la verdad. Finalmente, derrotado por la insistencia de su esposa, Tomás suspiró y se dejó caer en un sillón cercano. Mi familia no es tan perfecta como parece. Hace muchos años, mi abuelo hizo algo terrible para construir nuestra fortuna. ¿Qué hizo? Preguntó Natalia, su voz apenas audible. Compró estas tierras, pero no de manera legítima. Hubo un hombre, un antiguo dueño del terreno, que se negó a vender. Mi abuelo se aseguró de que desapareciera. Y no solo él, su esposa y su hija también murieron misteriosamente. Nadie sabe exactamente cómo, pero desde entonces, algunos dicen que las almas de esa familia nos persiguen. El aire en la habitación parecía volverse más denso con cada palabra que Tomás pronunciaba. Natalia retrocedió, sintiendo que el peso de esa confesión caía sobre ella como una losa. ¿Y crees que esas almas ahora me están buscando a mí? Preguntó, su voz temblorosa. Tomás no respondió. Su silencio era suficiente. De repente, las velas de la habitación se apagaron todas al mismo tiempo, y un frío helado invadió el lugar. Un susurro apenas audible llenó el aire. Una voz femenina que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. La verdad siempre encuentra su camino. Sonido de pasos lentos y eco en el pasillo. Tomás y Natalia se miraron con horror. Algo o alguien estaba allí con ellos. Sonido de un portazo a la distancia, seguido por pasos apresurados y jadeos. Tomás agarró a Natalia del brazo y la llevó rápidamente hacia la puerta de la suite. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz teñida de urgencia. Sin embargo, cuando giró la perilla, la puerta no se abrió. Parecía sellada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Natalia tiró de su brazo, desesperada. «Está cerrada. No podemos salir». De repente, un fuerte golpe resonó desde el espejo del vestidor. Ambos se giraron al unísono, y lo que vieron hizo que sus corazones se detuvieran. Reflejada en el cristal, una figura femenina se delineaba claramente. Era la mujer del vestido desgarrado que Natalia había descrito. Sus ojos, vacíos y oscuros como un abismo, los observaban con furia contenida. «Ustedes no son bienvenidos aquí», susurró la figura, su voz rasgada como si proviniera de otra dimensión. Natalia, aterrada, intentó apartar la vista, pero parecía hipnotizada por aquella presencia. Tomás, temblando, levantó la voz. «Déjanos en paz. Esto no tiene nada que ver con nosotros». La mujer en el espejo dejó escapar una carcajada hueca que resonó en toda la habitación. «Todo tiene que ver contigo, Ferreira. Tus manos están manchadas con la sangre de mi familia, y ahora pagarás». De repente, el espejo comenzó a agrietarse, como si estuviera a punto de estallar. Tomás se colocó frente a Natalia, intentando protegerla, pero las grietas se extendían cada vez más rápido. Finalmente, el cristal se rompió en 1000 pedazos,
dejando salir una ráfaga de aire helado que apagó todas las luces de la habitación. En la oscuridad, Natalia sintió como unas manos frías y ásperas se cerraban alrededor de sus muñecas. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Tomás, susurró, pero no obtuvo respuesta. Cuando las luces parpadearon momentáneamente, Natalia vio a Tomás de pie en el centro de la habitación, inmóvil, como si estuviera en trance. Frente a él, la figura de la mujer espectral flotaba, rodeada por un aura sombría. «Tu linaje no tiene salvación», dijo la mujer, extendiendo una mano hacia Tomás. En cuanto lo tocó, él dejó escapar un grito desgarrador y cayó de rodillas. Natalia, desesperada, reunió el poco valor que le quedaba y gritó: «Déjalo en paz. Él no es responsable de lo que hizo su abuelo». La mujer espectral se giró hacia ella, con una sonrisa siniestra. «¿Crees que la sangre no lleva el peso de los pecados? Esto es solo el comienzo». Ráfagas de viento inexplicables en la habitación, gritos y murmullos indistinguibles. Natalia corrió hacia Tomás, intentando sacarlo de su estado, pero su cuerpo estaba helado al tacto y parecía cada vez más débil. La voz de la mujer resonó una vez más. «Si quieres salvarlo, deberás enfrentarte a la verdad. Ve al lugar donde todo comenzó». Antes de que Natalia pudiera responder, la figura se desvaneció, dejando un silencio sepulcral en la habitación. Tomás se desplomó en el suelo, jadeando, y Natalia lo abrazó con fuerza. Susurró entre lágrimas: «No te dejaré. Encontraremos la manera de detener esto». Pero en el fondo de su mente, una pregunta inquietante no la dejaba en paz. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvarlo? Los dos se ayudaron a subir al yate de la familia de Tomás y se marcharon. Sonido del motor del barco y el crujir de la madera, acompañado por un leve eco de risas distantes. Tomás seguía débil, pero consciente. Natalia lo ayudó a sentarse en una silla, buscando en el bolso algo para aliviar su estado. Su respiración era irregular, y el pánico seguía reflejado en sus ojos. «¿Qué quiso decir con el lugar donde todo comenzó?», preguntó Natalia, con un temblor en la voz. Tomás se frotó las sienes, intentando recuperar la claridad. «Mi abuelo», comenzó a decir, con dificultad. «Él compró este yate en circunstancias extrañas. Nunca habló mucho al respecto, pero una vez escuché a mi padre mencionar que lo obtuvo después de un trato oscuro con una familia en decadencia». Natalia frunció el ceño. «¿Qué clase de trato?». «No lo sé», admitió Tomás, mirando al suelo. «Pero ahora entiendo que está relacionado con esa mujer. Esto es una maldición». El sonido de un golpe seco en la cubierta superior hace que ambos levanten la cabeza de golpe. «¿Escuchaste eso?», preguntó Natalia. Tomás asintió, intentando ponerse de pie. «No podemos quedarnos aquí. Si realmente queremos respuestas, necesitamos buscar en el despacho de mi abuelo. Estoy seguro de que ahí guardaba algo importante». Ambos salieron de la suite con cuidado, avanzando por los oscuros y estrechos pasillos del yate. Las luces parpadeaban, y la atmósfera era pesada, como si algo invisible los estuviera observando. Cuando llegaron al despacho, encontraron la puerta ligeramente entreabierta. Natalia empujó con cuidado, revelando un espacio decorado con muebles antiguos y estanterías llenas de libros polvorientos. En el centro, un gran escritorio de caoba dominaba la habitación. «Busca en los cajones», indicó Tomás, mientras se acercaba a las estanterías. Natalia comenzó a revisar, sacando documentos y mapas náuticos que parecían no tener relevancia. Sin embargo, en el cajón más profundo, encontró un diario de cuero envejecido. «Aquí hay algo», exclamó, abriendo el diario. Las páginas estaban llenas de anotaciones escritas con una caligrafía temblorosa. Una entrada en particular captó su atención. 18 de julio de 1935. Hoy se ha sellado el destino.
A cambio de este magnífico yate, prometí algo que jamás debí dar. La sangre de nuestra familia quedará ligada para siempre a esta tragedia, pero no tenía otra opción. La deuda debía pagarse. Natalia leyó en voz alta, y al terminar, se dio cuenta de que Tomás estaba mirando fijamente un retrato colgado en la pared. «Esa es ella», susurró, señalando a la mujer del espejo, retratada con el mismo vestido desgarrado. Debajo del retrato, una placa dorada llevaba un nombre: Isabel Montoya de la Vega. Sonido de un susurro que repite el nombre Isabel, una y otra vez. «Ella es la clave», dijo Natalia, cerrando el diario con fuerza. «Tenemos que descubrir qué fue exactamente lo que tu abuelo le prometió y cómo romper este vínculo». Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta del despacho se cerró de golpe, y las lámparas comenzaron a parpadear frenéticamente. Una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, y una voz resonó desde las paredes. «Han desenterrado lo que debía permanecer oculto. Ahora enfrentarán mi venganza». El sonido del viento soplando violentamente y un eco de gritos lejanos llena la habitación. La voz de Isabel resonaba cada vez más fuerte, pero no había un cuerpo físico en la habitación. Natalia y Tomás intentaron abrir la puerta, pero estaba completamente sellada, como si una fuerza invisible la estuviera bloqueando. «Tenemos que calmarnos», dijo Natalia, intentando hacerse oír por encima del caos. Tomás respiró profundamente, agarrando el diario con fuerza. «Debe haber algo aquí, alguna pista sobre cómo detener esto». Volvieron a revisar las páginas del diario, ahora desesperados. Las últimas anotaciones eran fragmentadas, como si el abuelo de Tomás hubiese estado escribiendo en estado de pánico. «Ella no me dejará en paz. Escucho su risa por las noches y la sangre gotea del espejo en mi habitación. Isabel me dijo que el sacrificio nunca terminaría, pero yo no tenía opción. Mi familia estaba en peligro. Si alguien encuentra esto, deben buscar la clave en el camarote principal. Allí está el objeto que selló nuestro pacto». «El camarote principal», exclamó Natalia. «Ahí es donde empezó todo». El viento se detiene de repente, dejando un silencio inquietante en la habitación. La puerta del despacho se abre lentamente, como si les estuvieran invitando a salir. Tomás y Natalia intercambiaron una mirada llena de incertidumbre, pero sabían que no podían retroceder. Salieron del despacho y caminaron por el corredor, que ahora parecía más oscuro y angosto. Cada paso resonaba como si estuvieran caminando sobre una tumba. Cuando llegaron al camarote principal, encontraron la puerta entreabierta. Al empujarla, un olor a salitre y algo rancio les invadió. El espejo grande, donde había aparecido Isabel anteriormente, seguía allí, pero su superficie ahora estaba cubierta por una sustancia negra y viscosa. «Esto es horrible», susurró Natalia, acercándose al espejo. Debajo del espejo, sobre una mesa de mármol, había un cofre pequeño, adornado con grabados dorados. Tomás se acercó con cautela y abrió el cofre, revelando un relicario antiguo con un medallón dentro. «Debe ser esto», dijo Tomás, levantando el medallón. Era frío al tacto, y su centro parecía pulsar débilmente, como si estuviera vivo. En ese momento, la habitación comenzó a temblar, y la voz de Isabel volvió a resonar. «No toquen lo que no les pertenece». El espejo empezó a vibrar, y una figura oscura emergió de él, tomando forma lentamente. Era Isabel, pero ahora su rostro estaba deformado por el odio. Sus ojos eran dos pozos negros, y sus manos parecían garras. «Tomás, Destriello», gritó Natalia, señalando el medallón. Rugió Isabel, avanzando hacia ellos con movimientos sobrenaturales. Tomás vaciló, sintiendo un peso abrumador en su pecho. Pero cuando vio el miedo en los ojos de Natalia, supo que no tenían otra opción. Levantó el medallón y lo estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas.
El sonido de un cristal rompiéndose, seguido por un grito desgarrador que llena todo el yate. Isabel desapareció en un torbellino de sombras, y la habitación quedó en completo silencio. El espejo se hizo añicos, y el medallón, ahora reducido a polvo, se desvaneció entre sus dedos. Tomás cayó de rodillas, respirando con dificultad. Natalia se arrodilló a su lado, colocando una mano en su hombro. ¿Se terminó?, preguntó con voz temblorosa. Pero antes de que Tomás pudiera responder, una última ráfaga de viento recorrió la habitación, llevando consigo un susurro. Esto no es el final. La habitación quedó en penumbra, con un silencio inquietante. Solo el sonido de sus respiraciones agitadas llenaba el espacio. Tomás y Natalia se miraron, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Aunque la figura de Isabel había desaparecido, el susurro final seguía resonando en sus mentes. Esto no es el final. Tomás, ¿crees que hay algo más?, preguntó Natalia, todavía temblando. Tomás miró los fragmentos del medallón en el suelo, su mente atrapada en los fragmentos de la historia que había leído en el diario de su abuelo. No lo sé, pero creo que no hemos terminado. Mi abuelo hablaba de un pacto, algo que Isabel nunca perdonó. La lámpara en el techo parpadeó débilmente, iluminando un objeto que antes no habían notado. Un viejo mapa enrollado, descansando sobre una estantería polvorienta. Natalia lo señaló. «Mira eso. ¿Qué es?». Tomás se acercó y tomó el mapa con cuidado. Al desenrollarlo, se reveló un diseño detallado del yate, incluyendo áreas que no coincidían con las que ya habían explorado. «Esto no tiene sentido», dijo Tomás, señalando una sección marcada con un símbolo extraño, parecido a un círculo con 3 líneas atravesándolo. «Este lugar no aparece en ningún plano normal del yate». Natalia frunció el ceño. «Parece como un compartimento secreto». «Exacto. Y está justo debajo de la cubierta principal», respondió Tomás, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Con el mapa en mano, ambos salieron del camarote principal y descendieron por una escalera estrecha, guiados por el diseño del mapa. El aire se volvía cada vez más frío, y el olor a salitre y humedad se hacía más fuerte. Al llegar al lugar señalado en el mapa, encontraron una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. Tomás tiró de un anillo metálico incrustado en la madera, revelando un pasaje oscuro que descendía aún más. «Esto parece un sótano. Pero, ¿por qué un yate tendría un lugar así?», murmuró Natalia. «No lo sé, pero aquí es donde está el símbolo. Vamos». El pasaje los condujo a una habitación pequeña y sombría, iluminada tenuemente por unas lámparas de aceite que parecían encenderse solas. En el centro de la habitación había un pedestal de mármol negro, y sobre él descansaba un libro antiguo con una cubierta de cuero agrietado. Tomás se acercó con cautela y abrió el libro. Sus páginas estaban llenas de símbolos, dibujos y escritos en un idioma que no reconocían. Pero en la última página había algo escrito en español. El pacto se selló con sangre, pero el precio fue más alto de lo esperado. La única manera de romper el ciclo es devolver lo que le pertenece al mar. Devolver lo que le pertenece al mar, repitió Natalia, intentando entender el significado. Debe ser el medallón, respondió Tomás. Pero ya lo destruimos. En ese momento, un susurro helado llenó la habitación. No era el medallón, el sacrificio debe completarse. El libro se cerró de golpe y las lámparas se apagaron. De repente, el agua empezó a filtrarse por las paredes, inundando lentamente la habitación. «Tenemos que salir de aquí», gritó Natalia, tirando de Tomás para volver por donde habían venido. Pero antes de que pudieran moverse, una sombra enorme emergió del agua, tomando forma delante de ellos. La figura no era Isabel, sino algo mucho más antiguo y aterrador. Un espíritu que parecía compuesto de agua salada y algas,
con ojos vacíos y una presencia opresiva. «El mar reclama lo que le pertenece», declaró la criatura con una voz profunda y resonante. La figura hecha de agua avanzaba lentamente hacia ellos, llenando el ambiente con un olor a sal y descomposición. Natalia y Tomás retrocedieron, con los pies chapoteando en el agua que ya les llegaba a los tobillos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Natalia, tirando de Tomás hacia la escalera por donde habían entrado. Pero la criatura se movió rápido, bloqueando su camino. Su forma parecía fluir como las olas, cada vez más amenazante. «El mar no perdona», dijo la voz de la criatura, resonando en sus mentes más que en sus oídos. Tomás miró a su alrededor, buscando desesperadamente algo que pudiera usar. Entonces recordó el mapa que aún llevaba en su bolsillo. «El mapa», dijo, desplegándolo rápidamente bajo el tenue brillo de la lámpara que quedaba encendida. Señaló un punto al final del pasadizo. «¿Hay otra salida? ¿Estás seguro?», preguntó Natalia, con la voz temblorosa. «No, pero es nuestra única opción». Saltaron hacia el agua que ya cubría parte de la habitación y comenzaron a avanzar por el estrecho pasadizo, mientras la criatura los seguía, arrastrando una marea oscura tras de sí. Cada paso se hacía más difícil a medida que el nivel del agua aumentaba rápidamente. El pasadizo los condujo a una compuerta de metal oxidado. Tomás intentó girar la manija, pero estaba atascada. «Tomás, casi está aquí», gritó Natalia, mirando hacia atrás. La criatura estaba a pocos metros, y su presencia parecía hacer que el agua se moviera con furia. Tomás puso todas sus fuerzas en la manija, mientras Natalia intentaba ayudarlo. Finalmente, la compuerta se abrió con un chirrido ensordecedor, dejando entrar una corriente de aire fresco. Ambos cruzaron la compuerta, cerrándola justo a tiempo antes de que la criatura pudiera alcanzarlos. El eco del golpe resonó en el pasillo mientras caían al suelo, jadeando por el esfuerzo. «¿Estamos a salvo?», preguntó Natalia, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Tomás se levantó con dificultad y miró a su alrededor. Estaban en lo que parecía ser una sala de máquinas abandonada, llena de tuberías y válvulas oxidadas. Pero algo más llamó su atención: un gran agujero en la pared que daba directamente al océano. «No lo sé, pero creo que esto nos lleva afuera», respondió, señalando el agujero. El agua empezaba a filtrarse lentamente por las grietas de la compuerta, y el sonido de la criatura resonaba al otro lado, como si estuviera intentando abrirla. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que saltar al agua», dijo Tomás, acercándose al borde del agujero. «¿Estás loco? Podría haber tiburones, lo que sea esa cosa», protestó Natalia. «¿Es eso o esperar a que nos atrape?», respondió Tomás, estirándole la mano. «Confía en mí». Natalia lo miró a los ojos, dudando solo un segundo antes de tomar su mano. Ambos saltaron al océano oscuro, sintiendo el impacto helado del agua al golpearlos. Mientras nadaban lejos del yate, la sensación de peligro seguía persiguiéndolos, como si algo los vigilara desde las profundidades. «Nada hacia la costa», gritó Tomás, aunque el oleaje hacía que sus palabras fueran casi inaudibles. El yate, ahora a la distancia, parecía envuelto en una niebla sobrenatural. Entonces, una explosión de agua brotó desde la cubierta, y la silueta de la criatura se elevó en el aire, soltando un grito ensordecedor antes de hundirse de nuevo en el mar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron alcanzar un pequeño islote. Exhaustos, se dejaron caer en la arena húmeda, jadeando mientras miraban hacia el océano. «¿Crees que hemos terminado con esto?», preguntó Natalia, con la voz apenas audible. Tomás negó con la cabeza, mirando el horizonte donde el yate parecía desaparecer lentamente en la niebla. «No lo sé, pero al menos estamos vivos, por ahora». Natalia y Tomás
agotados y empapados, permanecían en silencio sobre la arena húmeda de aquel islote. La niebla envolvía el horizonte, donde el yate maldito había desaparecido, dejando tras de sí solo un eco distante de olas y el inquietante silencio del océano. ¿Crees que esa cosa nos seguirá aquí?, susurró Natalia, mirando hacia el agua con miedo en los ojos. Tomás no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si esperara ver emerger algo de la bruma. No lo sé, pero algo me dice que esto no ha terminado, respondió finalmente, su voz cargada de incertidumbre. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era ahora lo único que acompañaba su respiración agitada. Mientras el primer rayo del amanecer comenzaba a iluminar el cielo, una sombra fugaz se movió bajo las aguas cercanas, desapareciendo antes de que alguno de los dos pudiera notarlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Lograrán Natalia y Tomás dejar atrás la maldición? ¿O el océano tiene otros planes para ellos? ¿La criatura todavía los acecha? ¿O encontrarán paz en esta isla solitaria? Déjenos saber sus teorías y pensamientos en los comentarios. Si les gustó esta historia y quieren escuchar más relatos escalofriantes como este, no olviden darle like al vídeo, compartirlo y suscribirse a nuestro canal Historias de Terror. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos relatos. Gracias por acompañarnos en esta travesía aterradora.